¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que ustedes la estén pasando muy bien. Bueno, pues ya es inicio de semana, la séptima semana de la Pascua. En esta semana, en este día, el Señor nos dice, tengan valor. Y nos lo dice a través del Evangelio de San Juan. Aquí lo voy a poner en la parte de abajo. Nos los dice a través del Evangelio de San Juan en el capítulo 16, en los versículos del 29 al 31. Y eso es justamente lo que el día de hoy vamos a reflexionar juntos. Dice, los discípulos le dijeron a Jesús, en aquel, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunte. Por ello, creemos que ha salido de Dios. Y entonces el Señor les contesta, ¿ahora creéis? Pues mirad, esta para llegar la hora mejor ya ha llegado en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejáis solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis lucha, pero tened valor, que yo he vencido al mundo. Con esto nuestro Señor cierra el pasaje según el Evangelio de San Juan. Vamos un poquito a lo que es el contexto histórico. En el contexto histórico, ¿en dónde nos encontramos? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Recuerden que es muy importante, y lo hemos dicho en otras ocasiones, saber un poquitito más para entender mejor las palabras de nuestro Señor. Bueno, nuestro Señor se encuentra en el cenáculo. Es una noche anterior a su pasión. En el discurso de despedida que comienza desde el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Así que este pasaje concluye, es la conclusión del discurso del Paráclito, pero es la preparación para la oración sacerdotal que vamos a ver en el capítulo 17. Los discípulos acaban de escuchar las parábolas de la mujer de parto, las promesas sobre el Espíritu Santo, pero también de que van a ser dispersados. El contexto inmediato es la Pascua judía. Nuestro Señor ha lavado los pies a sus discípulos y ha anunciado también la traición de Judas y ha inaugurado el discurso de la consolación. Ahora los discípulos, que han estado confundidos en gran parte del discurso, creen entender. Jesús nuestro Señor les responde, no validando su confianza, sino prediciendo su fracaso, pero al mismo tiempo les ofrece una paz que va a trascender de ese fracaso. La afirmación final, yo he vencido al mundo, es esa proclamación profética en tiempo pasado, que anticipa a su vez la victoria pascual, ya consumada desde la perspectiva divina. Pero veamos ahora más detalles. Tratemos entonces de escudriñar las escrituras con lo que conocemos como la exégesis de la palabra. En este sentido, vamos a ver el versículo 29. Le dicen sus discípulos, ahora hablas claramente. ¿De verdad tú crees que ellos están entendiendo lo que el Señor les está diciendo? Que el mensaje es claro para ellos. Dice, ahora le hablas claramente, no estás diciendo ningún proverbio.
Bueno, es una reacción de los discípulos a las palabras de nuestro Señor después de la parábola de la mujer del parto y la promesa de oración en su nombre. Interpretan a nuestro Señor como que ha abandonado ese lenguaje figurado. Pero San Agustín decía, en realidad están lejos de comprender plenamente. Ellos creen que han entendido porque Jesús todavía habla en parábolas, pero realmente por su deseo de entender, la única claridad que tienen es que existe un misterio. El versículo 30 nos dice, ahora sabemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Sabemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Los discípulos reconocen esa omnisciencia divina de nuestro Señor. Sabe lo que piensan sin que se lo pregunten, pero su conclusión teológica es correcta, porque Jesús realmente ha venido de Dios, aunque todavía siguen mostrando una fe frágil basada en las señales externas, más que en la entrega total de nuestro Señor. Esa ironía dramática es que profesan la fe en el mismo momento que se acerca la hora en que esa fe va a ser probada hasta el extremo. ¿Cómo van a reaccionar? Bueno, pues de alguna manera nosotros lo sabemos y también lo vivimos, porque muchas de las ocasiones el Señor no nos da su palabra o las respuestas tan claras como nosotros quisiéramos y creemos que lo entendemos, o lo único que entendemos es que lo que Dios nos pide es confiar en Él, porque al final Él es Dios, aceptando que Él tiene sus ritmos y sus misterios y que todo Él actúa de una manera misteriosa. El versículo 31 dice que nuestro Señor respondió. Entonces ahora crees. Estamos hablando de discípulos con una fe frágil. La pregunta de nuestro Señor no es una afirmación, es una pequeña corrección, palabras penetrantes. San Crisóstomo decía que muestra que ahora, cuando creen, todavía no le creen ni aceptan sus palabras. La fe que profesan sí es genuina, pero en realidad es inmadura. Va a ser transformada a través de la Pascua y del Pentecostés. En el versículo 32 dice, he aquí que viene la hora y ha llegado en que cada uno será dispersado en su propia casa y me dejaréis solo. Pero a la vez dice, no estoy solo, no, porque el Padre está conmigo. Lo que pasa aquí, y este es un punto importante, nuestro Señor les está prediciendo esa dispersión, que además viene a ser cumplimiento de la profecía que leemos en Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. La huida no es solo física, la huida es también espiritual y es un momento crucial. En el momento crucial lo van a abandonar. Sin embargo, nuestro Señor dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esta es la unidad intratrinitaria, es decir, en el interior la Trinidad siempre está presente, están juntos y es el fundamento de la paz verdadera, incluso cuando Él sufre del abandono humano. Y esto me hace pensar cuántas veces nosotros nos sentimos abandonados. El hombre nos abandonamos
frecuentemente, pero el principio de nuestra paz en medio de esos abandonos debiera de ser, así como lo dice el Señor, no estoy solo, el Padre está conmigo, pues nosotros también debiéramos de caminar en la confianza de que si todos me abandonan, no estoy sola, porque Dios está conmigo. Nuestro Señor Jesús está conmigo. En el versículo 33 nos dice, os he dicho estas cosas para que tengas la paz en un mundo de tribulación, en este mundo de problemas, en este mundo de persecuciones, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la cumbre del discurso. Nuestro Señor no promete que va a haber una ausencia de tribulaciones o de sufrimiento, de abandonos o de indiferencia. Lo que sí habla es de la paz en medio de todas esas circunstancias. Esa paz que no depende de la circunstancia exterior, sino de la unión con Él. Es triste, pero muchos de nosotros cometemos el grave error de dejar o asimilar nuestra presencia, nuestra existencia, el paso de nuestra vida en manos de otras personas, que al paso del tiempo no hacen nada con ella. Al contrario, nos estrujan y nos abandonan. Ese es el corazón del hombre. Pero si nosotros confiamos en Dios, aun cuando nos estrujen y nos abandonen, que no quiere decir que no nos va a doler, pero nuestra razón existencial está puesta en Dios y Dios es el fundamento de nuestra paz. Es mayor el sufrimiento en la relacionalidad del trato que tenemos los unos con nosotros que quizás en las propias circunstancias de vida. Porque si el pueblo se acompañara, se respetara, se validara, se actuara en caridad, como dice nuestro Señor, ama a tu prójimo, creo que muchos no se sentirían tan abandonados y sufrientes como van pasando por la vida. Esta es la cumbre del discurso. Dios no nos deja solos. Lo que tenemos nosotros que aprender es a poner nuestra vida y nuestra existencia en sus manos y saber que todo fundamento, el de la paz, el del amor, está en Él. Puede ser que confiar tanto en los hombres que caemos casi en una ser idólatras. Confiamos más en el hombre que en Dios mismo. Y el hombre te va a fallar, te va a fallar. Vamos a interpretación, lo que conocemos como la hermenéutica. Es una manera de interpretar las Sagradas Escrituras. Bueno, San Juan construye este pasaje como esa inclusión teológica que abarca todo el discurso de despedida, pero que comienza con la promesa de la paz en el capítulo 14 y termina con la declaración de la paz, como lo vemos ahora. La paz de Cristo no es la paz del mundo, pero tampoco es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo en medio de la tribulación. La estructura de este diálogo es una característica del cuarto evangelio, porque si nosotros lo vemos, tenemos una afirmación de la fe, lo que es los discípulos, tenemos también una corrección profética en la voz de Jesús nuestro Señor y la promesa de victoria, que es también en la voz de nuestro Señor. La fe de los discípulos no es rechazada. La fe de los discípulos, genuina pero inmadura, es purificada. El Señor no rechaza ni desprecia su confesión, pero también la sitúa dentro del horizonte de esa cruz que se ha
de Sina. Este pasaje, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y hay una palabra que expresa la acción que completada en esos efectos que perduran. Nuestro Señor está hablando desde la eternidad de Dios, donde la victoria pascual es como un hecho consumado. Para nosotros los creyentes, esto significa que la tribulación presente se vive, pero con la esperanza de una victoria ya asegurada. Ahora, teológicamente, el pasaje anticipa una doctrina paulina, la doctrina de Romanos 8:37, que nos dice: somos más que vencedores por medio de aquel, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y recuerda que nos amó y nos amó primero. Eso hace la gran diferencia. Entonces, para el creyente, la tribulación presente se vive desde la victoria asegurada. La doctrina paulina, que está centrada teológicamente, este pasaje encuentra su doctrina paulina centrada en Romanos 8:37. Ahí está en pantalla si tú quieres verlo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque la victoria de Cristo se comunica a todos sus miembros. ¿Qué pasa ahora si la vemos desde un punto de vista judío, en una interpretación judía? Bueno, el versículo 32 evoca explícitamente a Zacarías 13:7. ¿Tú recuerdas cuál es el texto? Vamos a revisar qué es lo que nos dice. A ver, mis queridos católicos, Biblia, papel y lápiz, porque esta es la manera en la que encontramos la mayor profundidad del Evangelio. El versículo 32 evoca a Zacarías 13:7 cuando dice: herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús es ese pastor herido, y la dispersión de las ovejas, pues son los discípulos. Es el cumplimiento de la profecía. Pero donde Zacarías termina en dispersión, nuestro Señor añade la promesa de la unidad restaurada. Esta imagen, cuando Él dice se dispersarán cada uno a su casa, evoca esa dispersión del Babel que está en el libro de Génesis, en el capítulo 11. La humanidad fue dispersada por la confusión de las lenguas, en contraste con la dispersión de los discípulos, que será después reunidos en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo unifica lenguas y corazones. Cuando dice cada uno buscará su casa, es como decir, y hablo de lenguas, es como decir que cada uno regresa a su lugar de origen, a su cultura y a sus mismos hábitos. Pero en el Pentecostés, en esa venida y la gracia del Espíritu Santo, se demuestra que aún así hay una unidad en medio de la diversidad de las lenguas, pero también de los corazones. La declaración "yo he vencido al mundo" resuena como el protoevangelio que encontramos en Génesis 3. La simiente de la mujer va a aplastar la serpiente. Entonces, en Juan, la victoria de Cristo sobre el mundo es dominado por el príncipe de este mundo. Voy a parafrasear. En Juan, la victoria de Cristo sobre el mundo, que es dominado por espíritus del mundo, es la promesa primordial. El mundo está dominado por espíritu del mundo,
pero nuestro Señor tendrá y será victorioso siempre. Bueno, el Señor cierra hablando otra vez de la paz. Esa paz que es el shalom mesiánico. El shalom mesiánico que nosotros vemos en el libro de Isaías en el capítulo 9. En la parte de abajo, si tú estás viendo la pantalla, estoy poniendo todas las citas a las que me estoy refiriendo. La paz en Cristo, dice la paz en mí, es el shalom mesiánico de Isaías 9, 6 o 52, 7. Pero es también la paz del séptimo día de la creación, es decir, es la paz del reposo en Dios. La restauración del orden original quebrantado por el pecado. Es la paz del día del reposo en la creación, porque significa, fíjate muy bien, es la paz del séptimo día de la creación, que significa la paz de nuestro reposo en Dios y la restauración de todo ese orden que fue quebrantado por el pecado. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a revisar un sentido lingüístico. Vamos a revisar algunas de palabras significativas en el origen de la lengua latín, como también del hebreo. Vamos a ver, en el primer versículo, revelar abiertamente. Está en el versículo 30. Hay una diferencia clave. Cuando dice, ahora sabemos que todo lo sabes y no necesitas que nadie te pregunte, y por eso nosotros sabemos que Dios ha salido de Dios, hay una diferencia clave en cuanto a las traducciones, y es la palabra velotistarrej, que significa ya no tienes necesidad. Ya no tienes necesidad. No. Tener necesidad, sabemos ya, y no te es necesario, sería la palabra. En esta parte donde dicen, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones, en realidad, en la lengua hebrea como en la latín, la expresión es, y no tienes necesidad de usar comparaciones. No hay necesidad de usar comparaciones. Bueno, vamos a ver otra palabra clave. Déjenme buscar en el versículo 32. He aquí la hora viene y ya ha llegado y serán dispersados. Vamos a ver, dispersar, esparcir. Todos, tanto en el hebreo como en latín, prácticamente utilizan las mismas palabras. En el versículo 33 hay otra palabra clave. Cuando dice estas cosas os he hablado para que tengas paz en mí. Tribulación tienes en el mundo. Fíjate, dice, nosotros decimos, os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero ten valor que yo he vencido al mundo. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista en algunas palabras clave de su traducción de la Vulgata, como también de las palabras del hebreo, vamos a encontrar alguna reformulación, porque aquí lo que vamos a encontrar es todos coinciden en la promesa de la paz de Cristo, en la tribulación del mundo y la victoria del Cristo. Pero hay una diferencia más notable
cuando hablamos de yo, ten valor, que realmente la raíz de la palabra es que se fortalezca vuestro corazón. Eso es lo que nos trata de decir. Y esto está conectado con el Salmo 27:14, que dice, revestíos de fortaleza. Revestíos de fortaleza. Y hay otra traducción que dice, animad, cobrad vuestro corazón, que se fortalezca tu corazón. Ten valor, que se fortalezca tu corazón. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros con estas, lo que hemos dicho aquí teológicamente, en la exégesis, en la interpretación, en las traducciones? No. Si nos ponemos nosotros en lugar de esos discípulos que profesan su fe mientras se acerca la hora de la prueba y escuchamos esa voz que nos dice, en el mundo hay tribulación, ¿qué es lo que tú escuchas? Lo importante de esto, no solo entender el contexto, sino preguntarte qué significa para ti. ¿No? ¿Qué te quiere decir el Señor? Particularmente cuando estamos conscientes que vivimos en medio de la tribulación. Este mundo es un mundo de abandono, de conflicto. Sí, pero en medio de este mundo yo he de permanecer en la paz. No la paz del mundo, sino la que nace en mi reposo con Dios que fortalece mi corazón, con Dios que me asegura la victoria. Realmente, tú que me escuchas, ¿cuántas veces has confiado en tu propia comprensión, creyendo que has entendido, pero que en realidad la prueba te permite ser purificado? Y después de eso te pregunta, imagina que Jesús te pregunta, ¿ahora creéis? ¿Cómo suena esto en tu corazón? ¿Y cuál sería tu respuesta? O quizás sería el espejo de esa fe frágil como la que tenían los discípulos. Si tú contemplas a nuestro Señor en el huerto mientras los discípulos duermen, ves el rostro sereno porque el Padre está con él. Pero en esa soledad que él afirma no estar solo porque está con el Padre está con él, que es el misterio de la paz divina que trasciende a todo abandono humano. Con estas preguntas, hoy, ¿cómo te sientes? El mundo frecuentemente nos abandona. Jesús, en el huerto de Getsemaní, percibió el abandono mayor, el sentirse sin estar cerca de Dios. Yo te preguntaría ahorita, ¿a qué le das más importancia? ¿Cuál es tu mayor dolor? ¿El abandono humano o el abandono de Dios? ¿Cuál crees tú que quemaría verdaderamente tu alma? Porque si tú me hablas que sería el abandono de Dios, quiere decir que bajo cualquier circunstancia estarías enfocado a permanecer en Él, poner en Él tu confianza, tu reposo y tu fortaleza, y dejar pasar esos hombres que de una o de otra manera son tan frágiles y concupiscentes. Jamás te van a dar la paz que tu corazón necesita. San Agustín decía, estaban lejos de entender que ni siquiera entendían que no entendían. Y tú continúas lejos de entender el amor de Cristo por ti. Ahora, ¿crees? Te dejo con esta reflexión y espero que en algo sirva para la acción de este día en tu vida.